Bien, estimados participantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a arrancar con lo que es la clase del día de hoy. Primeramente haciendo lo que es una orientación general a lo que es esta semana que nos toca trabajar. Seguramente también tenemos actividades que cumplir. En ese entendido vamos a dar un vistazo a lo que son las orientaciones que se encuentran en plataforma y en función a aquello también vamos a ir analizando las actividades que nos propone el texto para poder también cumplir seguramente con lo que es esta semana número 3. Bien, en ese entendido vamos a generar lo que es la semana 3 como les había indicado a partir de lo que es las orientaciones que nos indican, ¿no? En el diplomado que estamos llevando adelante. El módulo, como bien lo saben, es Visión Metodológica de la Educación Sociocomunitaria Productiva. En esta semana 3 vamos a hablar mucho de lo que es el componente de investigación y a partir de aquello seguramente ustedes también van a generar el tema de lo que es un producto académico que tiene que ver con el tema de la investigación o indagación que van a realizar a partir de lo que es su contexto o su campo o esfera de actuación, ¿sí? En ese entendido, la unidad 3, como les había indicado, tiene que ver con el diseño del plan de investigación. Seguramente ya van a ir planteando el tema de lo que es un trabajo introductorio a lo que es la investigación que van a desarrollar ustedes. Para finalizar, seguramente el diplomado tendrá ya un documento ya establecido y robustecido en función a lo que vayan avanzando cada módulo. El propósito de esta semana número 3 y de la unidad temática tiene que ver con el desarrollo de capacidades que van a tener ustedes para poder identificar y caracterizar los problemas, necesidades y potencialidades de la realidad analizada, en este caso desde su contexto educativo. Tomemos en cuenta que habíamos visto en anteriores semanas que ningún contexto es similar. Todos los contextos tienen sus propias características y en función de aquello seguramente van a encontrar dificultades o problemáticas que van a ir manejando ustedes para poder estudiar a profundidad también estas necesidades o problemáticas que se dan en su entorno educativo o en su contexto o comunidad. ¿A través de qué? A través de un problema, en este caso que van a identificar, como les había dicho, y van a consolidar las etapas que conlleva el diseño. En este caso lo que queremos es desarrollar la capacidad de identificación y caracterización de problemas, necesidades y potencialidades, como les había indicado, de la realidad analizada en el contexto educativo a través de un problema y consolidar así las etapas que conlleva el diseño, en este caso el diseño del plan de investigación. ¿Qué actividades nos propone esta semana número 3? En la actividad número 1 indica análisis crítico de la realidad y a partir de ello identificar problemas en su contexto, en este caso realidad educativa. Habíamos indicado ya semanas atrás que los contextos difieren de lugar a lugar, puede ser que también cambie en el tema de lo que es la temporalidad, la cronología, ¿no? Entonces todo eso implica el tema de lo que es un análisis que van a realizar ustedes, un análisis pero desde su propia perspectiva, con la mayor objetividad. Cuando hablamos de objetividad, hablamos de lo que son realidades, ¿no? Y las realidades tienen que ser lo más verídicas posible, redactadas en lo que es un documento que vamos a plantear. ¿Cuál es la consigna de la primera actividad? Desarrollar la identificación del problema, previo análisis crítico de su realidad educativa, local, comunidad o donde usted reside o donde se encuentre. Entonces, seguramente acá van a identificar problemáticas en función a lo que van a ir trabajando. Les pido por favor cerrar micrófonos, por favor, para no interrumpir el tema de lo que es la concentración de los demás compañeros. Gracias. Bien, entonces, lo que les había indicado es que vamos a desarrollar la identificación del problema, previo análisis crítico de la realidad con la cual ustedes están contando, seguramente aparte de su práctica y experiencia. En este caso, en su unidad educativa a nivel local, comunidad o donde ustedes se encuentran. Van a describir el tema o título, la justificación, la pregunta de investigación y el objetivo. Entonces tienen ahí casi 4 contenidos que tienen que realizar. Uno, que tiene que ver con el título de la investigación, la justificación, la pregunta de investigación y el objetivo. Debe de notarse la relación entre el título, la pregunta y el objetivo, ¿no? En este caso, la problemática. Tiene que estar bien ligado. Es una primera relación dialéctica que tienen que manejar ustedes con lo que es el tema,
el problema y el objetivo que van a trazar. También hablamos de lo que es la realidad, en este caso realizar la actividad con criterio responsable, como les había indicado. Ser responsable implica también ser ético, ¿no? En el momento de manejar cualquier tipo de información, también ser muy, pero muy responsable en el momento de lo que es la concreción de actividades que van a plantear ustedes, porque tienen que ser identificables en el tema de su contexto y al mismo tiempo tienen que generar el tema de lo que es una postura propia, ¿no? Donde puedan identificar problemáticas relevantes en su entorno educativo, si es posible, ¿no? Bien, el formato de presentación de la tarea, un documento en formato Word o PDF. PDF me es más cómodo para poder revisar porque es más fácil para poder encontrar también la información, que debe ser subido a la plataforma virtual con su apellido y nombre. Ejemplo, Mamani Juan, guión, actividad número 1, semana número 4, ¿no? En la semana me estaban indicando cómo voy a subir el tema de mis actividades. Entonces, para mí es suficiente que esté su nombre y su apellido y automáticamente sube el tema de la actividad. Pero como indica el tema de lo que es el formato de presentación de la tarea, traten de hacerlo como indica. Primero el apellido, el nombre, la actividad y la semana a la cual van a trabajar. En este caso no es semana 4, sería semana número 3. Interlineado 1.5, letra Times New Roman, 12, margen en este caso 2 centímetros, tamaño carta, extensión mínimo de 3 páginas, sin carátula, solo datos de identificación de la universidad pedagógica en este caso, ¿sí? Producto de la primera actividad, en este caso de la semana, problema identificado, título, pregunta y el objetivo de investigación bien elaborados y redactados. Como les había indicado, que guarden relación entre ambos, o en este caso la relación dialéctica tiene que ser entre los tres componentes, una relación triádica, ¿no? Recursos y herramientas que van a utilizar, en este caso el texto académico de la unidad temática número 3. Criterios de evaluación, cumplimiento de las consignas, formato de presentación y del producto, claridad en la identificación del problema, relación entre el título, la pregunta y el objetivo, demostrar coherencia en el análisis crítico de la realidad. Acá me voy a detener un momento, puesto que es necesario que haga algunas recomendaciones. Lamentablemente, estimados participantes, en plataforma se tiene que subir todo lo que son los trabajos. En la semana he tenido uno o dos casos que lamentablemente me indicaban que no podían subir el tema de a la plataforma su trabajo porque es muy pesado. Entonces, como les había indicado ya desde lo que es la clase número 1, pueden hacer el tema de lo que es el trabajo de subir el tema de un enlace a la nube y a partir de que ello pueden colocar en el tema de lo que es una página en Word o en el PDF para que yo pueda ingresar a revisar sus trabajos. Si es muy pesado el tema de los documentos. Asimismo, indicarles que no puedo revisar el tema de los trabajos desde el WhatsApp, puesto que la plataforma identifica los trabajos cargados y me indica ahí también, ¿no? Cuántos trabajos se han enviado y cuántos no se han enviado. Entonces, la plataforma nos permite controlar todo aquello y no puedo estar yo sujeto a lo que es una revisión mediante WhatsApp o por un correo interno que me puedan enviar. Lamentablemente, la plataforma es la que califica y valora. Les pido, por favor, en ese sentido, poder hacer el tema de lo que son los envíos con antelación. Creo que ya la plataforma se ha normalizado, creo que está con regularidad trabajando y aparte de aquello también creo que los trabajos se han ido subiendo de forma regular. Yo entre el lapso del día de hoy y mañana estaría corrigiendo todos los trabajos para que ya lo puedan tener también las calificaciones como corresponde, ¿ya? Entonces, por favor, les pido tomar en cuenta ese detallito que es muy importante para poder cumplir también las actividades. Bien, pasamos nuevamente a lo que es las orientaciones, donde vamos a ver la actividad número 2, que tiene que ver con el foro académico. Es otro foro que vamos a trabajar, pero en función a lo que es una instructiva o una consigna. En este caso indica lo siguiente: reflexionar sobre las problemáticas de su entorno y sobre la importancia de la investigación en educación, llevada a la práctica para la mejora de los procesos educativos. Entonces, es lo que van a hacer en lo que es el foro académico. También van a hacer una reflexión y una compartición, en este caso, en el foro. Interactuar o comentar el aporte de un participante en el foro. Solamente uno nos indica acá. Hacer un comentario de alguno de sus compañeros o algún aporte que hubieran realizado. Bien, entonces, producto de la cuarta actividad, en este caso de la segunda actividad, es participación en el foro académico y los criterios de evaluación, la responsabilidad y puntualidad en el momento de la entrega, originalidad en sus intervenciones. Ahí también les pido, por favor, he ido revisando el tema de algunos foros. He dejado pasar, para que les voy a mentir, algunos trabajos que
han sido copia y pega de lo que son otros documentos que están en línea. En este caso, a nivel virtual, están en el tema del Google y se puede buscar y se puede encontrar el tema de lo que es estos documentos que lamentablemente tienen que ser, como quien diría, referenciados y en algunos casos no lo han hecho. Y digo lamentablemente porque muchos han copiado el tema de lo que es el foro y han copiado el tema de lo que es idea de algún autor y lo han colocado en el foro. Entonces, por esta ocasión he sido un poquito permisivo, he tratado de valorar el tema de lo que es la investigación que han hecho o la búsqueda de información para poder encontrar el tema de lo que es algunos aspectos que son importantes para el cumplimiento del foro. Pero si es que van a realizar el tema de lo que es alguna referencia en el tema de lo que es algún documento en particular, traten de mencionar o citar la fuente, estimados participantes. En algunos casos sí lo han hecho y en otros casos lamentablemente no lo han hecho, entonces ya se puede considerar esto como lo que es un trabajo de similitud con otro documento u otro texto. Por favor, les pido tomar en cuenta aquello, ¿sí? Bien, esas son las actividades planteadas para lo que es la semana número 3. Si tuviesen alguna pregunta, estimados participantes, por favor, estoy atento a lo que es su intervención o también alguna pregunta u opinión. Pero creo que está muy claro, son dos actividades para esta semana. Les pido por favor ir trabajando de lo que es la semana número 3, las actividades planteadas en lo que es el documento que nos indica la universidad. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Hice una consulta. Con Sí, respecto al foro, en las instrucciones dice que nuestro aporte tiene que tener sustento. ¿Eso se sí. refiere a las citas bibliográficas? Exactamente, justamente estamos hablando de las citas que van a tener. En este caso tienen que referenciar. ¿A qué nos referimos con esto? Valga la redundancia. Nos referimos en particular a que puedan tener ustedes algún soporte bibliográfico, ¿no? Si es que van a citar, por ejemplo, algún autor, seguramente mencionarán. Si, por ejemplo, Giovanni Samanamud, entre paréntesis 2020, digamos, indica, ¿no? Que la investigación cualitativa tiene que ver con el tema del aporte a lo que es la participación social, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo una cita de referencia nomás. Bien puede ir por delante la cita o puede ir también finalizando, ¿no? Colocan también, finalizando el párrafo, colocan el tema de lo que es el autor, en este caso Samanamud, coma, 2024, y cierran paréntesis, ¿no? También pueden hacer eso. O en su caso, también pueden hacer ya una bibliografía, donde puedan encontrar el tema de lo que son, en este caso, los autores y también el tema de lo que son los documentos que han podido utilizar ustedes en el tema del foro. Pero yo me Ay, conformo con el tema de la referencia, con la norma APA, que puede ir por delante el nombre en el párrafo o puede ir al final, ¿sí? Con eso ya me voy a listo. dar cuenta yo que han hecho la referencia como corresponde. Ya, gracias, Lice. Ok, bien. Si ves alguna pregunta más, estimados participantes, por favor. Bien. Indicar también que la plataforma ya está habilitada con lo que es la semana número 3. Ahí tienen también el tema de lo que son las actividades ya planteadas y también tienen las orientaciones generales también. Entonces les pido por favor ir contrastando el tema de las actividades con el tema de las orientaciones para poder ir desglosando seguramente ya la propuesta de actividades de esta semana número 3. Bien. Si no hay ninguna pregunta más, sí, adelante. ¿Quién quiere hablarme? Hola, Licenciado, buenas licenciado, buenas noches. noches. Sí, ¿Me escucha? Ya adelante. una pregunta. En cuanto a la consigna, dice desarrollar la identificación del problema previo análisis crítico de su realidad educativa. En Sí. el caso mío, yo estoy todavía en la escuela en quinto año. ¿Cómo haría este caso? ¿Tendría que hablar de mi institución en este caso? Sí, seguramente ya han hecho algún momento su práctica educativa. Ustedes tendrían que identificar a partir de aquello. En otros casos, por ejemplo, vamos a entrar ya al tema de la investigación. Les voy a mostrar algunos ejemplos que son muy interesantes, puesto que tienen que manejar una línea de investigación. Entonces, lo que van a hacer ustedes es ver su realidad educativa, puede ser a nivel de la SPEM, por ejemplo, a nivel de formación del pregrado como corresponde, para lo que es la formación de maestros. Ahora, y en su caso, si hubiese algunos participantes que ya están ejerciendo el tema de lo que es la práctica educativa desde el nivel académico de estudiantes, por ejemplo, pueden tomar en cuenta aquello, ¿no? Ahora sí que tienen problemas dentro de lo que es el contexto educativo del nivel superior de formación de maestros, también pueden utilizar aquello, ¿sí? Ya. Gracias, licenciado. Muy bien.
De todas maneras, enseguida entramos ya a lo que es la parte técnica y teórica también de lo que es la investigación, donde voy a mostrarles algunas líneas de investigación que tienen que seguir ustedes, o unas líneas de acción para poder generar el tema de un documento como tal, ¿sí? He hecho el tema de una recopilación de documentos, donde me va a poder tal vez sustentar mejor el tema de lo que es la propuesta de actividades que lo están utilizando, ¿no?, en plataforma para poder cumplir también como corresponde. Pero en este momento ya entramos a lo que es la parte técnica para poder ir analizando también aquello. Creo que había otra pregunta más. Bien, creo que no hay más preguntas, ¿no? Bien, de todas maneras, si es que hubiese alguna duda o alguna consulta, de forma interna también voy a estar considerando el tema de lo que son sus aportes o también algunas consultas que hubiese, ¿no? También el WhatsApp va a estar dispuesto para poder trabajar con ustedes, ¿sí? Bien, también les pido por favor, como siempre, vamos a controlar el tema de asistencia, ingresen con lo que es nombre y apellido para poder hacer el tema del control respectivo. Bueno, bien, entonces estamos ya iniciando la actividad. Para ello me voy a permitir compartir pantalla para que podamos ya empezar con lo que es la clase para el día de hoy programada, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver lo que es el tema de investigación. Y en ese sentido, me permito compartir también el tema de lo que es un esbozo de lo que estaba trabajando en el tema de investigación. Es importante que nosotros como participantes del diplomado aprendamos a realizar ya procesos de investigación o búsqueda de información, pero a nivel científico. En ese sentido, es importante que valoremos el tema de lo que es la realidad educativa a la cual estamos atravesando. Y a partir de aquello también estoy seguro que van a encontrar diferentes dificultades, unas con mayor envergadura y otras tal vez de menor interés, digámoslo así, por el tema de la investigación o del investigador. Entonces, en ese sentido, el proceso de investigación científica genera conocimientos profundos en referencia a un tema problematizador. Como estábamos indicándoles anteriormente, el tema de lo que es la relación del contexto educativo tiene que ver mucho con lo que ustedes van a ir analizando, ¿no? Entonces van a encontrar seguramente diferentes problemáticas, diferentes dificultades que tienen que ver con el tema de lo que es una problemática, ¿no? Una problemática educativa, en este caso, que van a encontrar ustedes en función a lo que van a ir trabajando. Como decían, por ejemplo, algunos, ¿no? Yo estoy estudiando todavía en SFEN, pero puede ser que en SFEN encuentren algunas dificultades o debilidades. Entonces, a partir de lo que ustedes van a ver, su contexto o su realidad, van a encontrar el tema a través de algunas dificultades. Y acá, por ejemplo, tenemos el tema de algunos, digámoslo así, ejemplos, ¿no? Habíamos indicado que el proceso de investigación genera conocimientos profundos en referencia a un tema en específico y que también está planteado a partir de lo que es una dificultad o una problemática. En este caso, por ejemplo, hablamos de lo que es dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos también, por ejemplo, de lo que es un ejemplo de trastornos de comunicación, por ejemplo, puede ser también que tengamos violencia familiar en algún momento también, contaminación ambiental. Esos son temas generales, ¿no? Que de una u otra manera se van planteando a nivel de trabajo social, pero que de una manera u otra igual refrenda y es un ejemplo, ¿no? De lo que estamos realizando como profesionales del área. En este caso estoy seguro que muchos van a encontrar desde lo que es el área de actuación de lo que es la parte de la formación de maestros, seguramente acá, dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o en algunos casos también puede ser que tenga problemas de lo que es educación ambiental, por ejemplo, ¿no? Ahora, el tema de la violencia también puede ser que haya, ¿no? Entonces, a partir de aquello, seguramente van a ir ustedes viendo y analizando también lo que es su contexto. Ese proceso determina las características metodológicas, analíticas, teóricas y sintéticas del objeto de estudio y las vías más eficaces y eficientes para poder dar solución también al mismo, ¿no? Entonces, si bien ustedes van a realizar un trabajo de investigación, no solamente va a quedar con el tema de lo que es una descripción de su entorno. Normalmente las investigaciones descriptivas realizan el tema de una descripción como tal del objeto de estudio, pero llegado el momento, también tienen que ustedes hacer una propuesta y también tiene que ser una investigación propositiva, ¿no? Entonces van a proponer también ustedes el tema de lo que es una alternativa para dar solución a las problemáticas que puedan identificar. Bien, pero vayamos un poquito más adelante. ¿Qué es una investigación? Como les había indicado, tiene que ver mucho con la indagación, con la búsqueda de información que se propone obtener en función a algún requerimiento específico. Cuando hablamos de requerimiento, hablamos de una necesidad o de una dificultad que se encuentra en el contexto.
En este caso, nuestra realidad es diferente, como les había indicado. Y también hemos ido viendo también las anteriores clases, donde se ha visto, ¿no?, que los contextos son diferentes, pero son parte de la realidad y nos generan también un profundo conocimiento a partir de lo que podamos encontrar como problemática. Pero también hablamos de lo que es ciencia, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo de investigación científica. ¿Y qué es una ciencia? Es un conocimiento estructurado según normas y validados al mismo tiempo, ¿no? Por expertos en función a teorías y prácticas realizadas, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer a nivel científico es que vamos a tener un objeto de estudio dentro de lo que es la investigación. Y ese objeto de estudio nos va a llevar a tener lo que es un determinado orden o lógica, ¿no? Y esa lógica tiene que estar guiada a partir de lo que es un diseño metodológico. Y ahí se va a convertir, como quien diría, una investigación científica, llevada seguramente a partir de lo que es una problemática, un objetivo, metodología para poder alcanzar el tema de lo que es el objetivo, seguramente también nos pedirán. También haremos el tema de lo que es uso de metodologías para poder comprender con mayor rigurosidad el tema de la problemática, ¿no? Entonces, todo eso implica que todo eso implica lo que es una investigación científica. Entonces, por favor, tomemos en cuenta esto para poder generar también los trabajos que nos plantean en plataforma. Pero, ¿qué es un documento de identificación en este caso? Hay diferentes tipos de investigación. Seguramente ustedes también ya han podido analizar esto. Hay trabajos de tesinas, hay monografías, hay el tema de lo que son tesis, y estos son documentos de investigación como tal, que tiene que ver con la redacción de un documento de investigación en específico, de una ciencia, técnica o campo del conocimiento. Y aquí es lo que les indicaba, que vamos a tener la primera relación, que tiene que ver con el tema también del planteamiento de lo que es las consignas de los trabajos planteados para la semana número 3. Primera relación dialéctica. En este caso hablamos de lo que es el sujeto como investigador, ustedes son los investigadores, el objeto. El objeto tiene que ver con la realidad, con el contexto que van a estudiar ustedes, ¿no? Y a partir también de aquello hablamos de lo que es el contexto como tal. El sujeto, el objeto de estudio y el contexto sobre el cual van a indagar ustedes la información. El objeto es aquella parte de la realidad que también lleva la problemática dentro de lo que es su accionar. Entonces, tomemos en cuenta que el sujeto analiza el objeto como portador del problema como tal, ¿no? Y a partir de aquello también vemos los contextos. Ahí en el contexto, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes esferas. La parte social, por ejemplo, es que vamos a hablar netamente de personas, ¿no? De las personas con las cuales vamos a trabajar. Ahí hablamos ya de administradores, por ejemplo, de educación, hablamos de maestros, hablamos de estudiantes, hablamos de la comunidad, padres de familia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que es importante que manejemos la relación de lo que es el investigador, lo que se va a investigar y la realidad o el contexto sobre el cual estamos interactuando como profesionales investigadores, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta esa primera relación que es muy importante para poder trabajar lo que es una investigación como tal. Componentes personales de la investigación, en este caso, como les había indicado, el sujeto, el investigador, o los investigadores, o la investigadora, en este caso, ¿no? Ente guía, conocedor y orientador del proceso de investigación. Si bien ustedes van a ser los investigadores, tomen en cuenta que van a ser también los que van a comprender la realidad, van a analizar la realidad, pero al mismo tiempo van a orientar la investigación para que se pueda reflejar en el tema de lo que es un documento como tal, pero que ese documento también muestre el tema de lo que es la realidad, pero una realidad analizada desde el punto de vista netamente pragmático, útil, ¿no? Que el documento sea muy, pero muy útil para la generación de nuevos conocimientos. Entonces, ustedes como investigadores van a ser los que orienten el proceso de investigación. Los sujetos de investigación, como les estaba indicando, tienen que ver con las personas, ¿no? Las personas que activan, en este caso, el proceso de investigación, al cual es tomado, en este caso, como parte del objeto de estudio, como les había indicado, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que hablamos de lo que es los sujetos de investigación, podríamos hablar de lo que es los estudiantes como tal. Ya hay diferente tipo de estudiantes con los cuales vamos a trabajar nosotros, ¿no? Pues de que tengamos cursos específicos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, nivel primario, nivel secundario, o en su caso también puede ser que tengamos sujetos de investigación al plantel docente, como en algún momento ustedes me indicaban. Yo soy estudiante, pero que estoy queriendo analizar el tema de lo que es la metodología de enseñanza dentro de lo que es la SFEN Mariscal Sucre, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente ahí verán el tema de alguna problemática para mejorar también su realidad educativa, en este caso como estudiantes, o en su caso como también profesionales del área del magisterio, ¿no? Tomemos en cuenta aquello.
Bueno, yo me he animado a poder mostrarles el tema de algunos componentes no personales, pero que no son, como quien diría, parte de lo que es una investigación como tal. Por ejemplo, aquí hablo de lo que es una monografía, ¿no? Pero ustedes también pueden manejar también el tema de lo que es una actividad como esta, ¿no? Porque esto es una estructura, pero que es flexible y en función a aquello pueden también ustedes tomar en cuenta o considerarlo para que puedan utilizarlo como un primer momento. De todas maneras, ya finalizando seguramente ya el trabajo de investigación que van a realizar ustedes, les van a dar el tema de lo que es una estructura. Yo estoy mostrándoles un modelo, no estoy diciendo que es algo cerrado, pero sí es un modelo que puede servirles para que puedan trabajar ustedes. Como me habían indicado, por ejemplo, en las consignas, indica el tema de lo que es el título, ¿no? El título de la investigación o el tema. Una introducción, el problema que también es muy importante. El problema debe ser portador del objeto de estudio y el campo de acción. Una justificación, el por qué estamos realizando la investigación, el objetivo, para qué queremos realizar la investigación, un marco teórico que tiene que ver con el componente de lo que es la relación, digámoslo así, epistémica que tiene que haber dentro de lo que es el conocimiento a partir de lo que es la comprensión de diferentes autores igual, que tiene que ver también con la relación del tema que van a tener ustedes que realizar seguramente y tiene que ver también con las condiciones epistémicas, ontológicas, con las condiciones tal vez culturales, que tiene que ver también con saberes planteados para poder referir el tema de lo que es un marco teórico. Dentro del marco teórico también hay otros componentes que más adelante les voy a mostrar igual, que es muy importante poder destacar. Resultados del diagnóstico, que tiene que ver con el tema de lo que es el planteamiento, de lo que es digámoslo así, tiene que ver con el trabajo de campo, ¿no? Los resultados que van a tener ustedes a partir de lo que es la aplicación de instrumentos. Puede ser que apliquen una guía de observación, puede ser que apliquen el tema de lo que es, no sé, un cuestionario o una entrevista. Entonces, tiene que ver mucho con los resultados que van a tener a partir de lo que es el vaciado de información para tener un diagnóstico pleno y certero de lo que van a estudiar, ¿no? También hablamos dentro de esto de los métodos de investigación. Hablamos de los métodos de investigación como el camino o las vías que se van a utilizar para poder alcanzar el tema de lo que es el objetivo, ¿no? Para ello seguramente utilizarán diferentes métodos, ¿no? Entonces seguramente utilizarán el análisis de documentos, por ejemplo, tal vez utilizarán el tema de lo que es la observación científica y seguramente el histórico-cultural también en algún momento el método histórico, el método biográfico, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de lo que es el avance que hemos ido haciendo también en la anterior, en la temática, ¿no? También hemos visto el tema de lo que es el histórico-cultural con el tema del enfoque ecológico también que tiene que ver, ¿no? Entonces tenemos en cuenta aquello. La propuesta de solución al problema que tiene que ver, como les había indicado, que no solamente debe quedarse a nivel de una propuesta, sino tiene que ser generadora de transformación del contexto en el cual van a intervenir ustedes. Las conclusiones y recomendaciones, una bibliografía y unos anexos, ¿no? Los anexos tienen que ver con el tema de lo que son los instrumentos que hemos utilizado para recoger información, tiene que ver con el tema de lo que son trabajos, no sé, de, digámoslo así, fotografías, imágenes o documentos que les sirvan también y que son importantes para refrendar la información. Pero bien, vamos a empezar a desglosar todo esto. Bien, como les había indicado también, ya iniciando lo que es la parte de la orientación general, me indicaban, ¿no? ¿Dónde podríamos trabajar nosotros? Como estamos viendo el tema de lo que es el diplomado en estrategias didácticas, yo me animaría a decir que pueden trabajar en diferentes esferas, pero pueden tomar en cuenta, por ejemplo, la educación superior en pregrado. Ahí podemos ver fundamentos de la educación superior, también podemos ver las demandas sociales necesarias, regional y educación superior, por ejemplo, si es que hablamos dentro de lo que es la línea de investigación, de lo que es la educación, formación en pregrado. También podemos ver el mercado laboral regional, la educación técnica y no formal, por ejemplo, técnica tecnológica, por ejemplo, puede ser también, educación inclusiva, puede ser también aquí, ¿no? Planificación y gestión educativa, autoevaluación, evaluación y acreditación, pero siempre ligado al tema de lo que es el módulo, o en este caso, el diplomado que están realizando. Tienen que realizar el tema de lo que es una investigación que vaya vinculada a lo que es la actividad que están realizando académicamente. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en lo que es la Universidad San Francisco y también en la Universidad Siglo XX, por ejemplo, en algún momento tuve el tema de lo que es el planteamiento de una investigación que no era referida al tema de lo que es el diplomado que estaban realizando, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una investigación, no sé, a ver,
Por ejemplo, en el tema del área jurídico, ¿no? No puedo hablar de lo que es educación superior, ¿verdad? Seguramente tendré que ver en función a lo que es en este caso, el diplomado que estoy realizando. Si estoy hablando de lo que es un diplomado en jurisprudencia constitucional, tendré que tener un lineamiento ligado al tema de lo que es la jurisprudencia constitucional, ¿no? Ahora si estoy haciendo el tema de lo que es educación superior, seguramente tendré que hacer unas propuestas ligadas al tema de lo que es educación superior, ¿no? Pero como estamos hablando hoy en día de lo que es educación en general, a partir de lo que es planteamiento de estrategias, seguramente van a poder trabajar también ustedes a ese nivel, ¿no? Pero les repito, delimiten bien la temática, porque en función a lo que es el diplomado, se tiene que plantear el tema de lo que es una propuesta de investigación vinculada a lo que son los módulos que han ido trabajando. Les pido por favor tomar en cuenta que también podemos hablar de educación posgradual en algún caso, ¿no? Estos solamente son ejemplos, como les repito. Son ejemplos que estoy dándoles y que les puede servir. Políticas, planes, programas y proyectos de posgrado, por ejemplo, calidad de la educación superior posgraduada, demanda social, investigación y educación de posgrado, educación continua, gestión educativa, que tiene que ver también con lo que es administración y gestión, ¿no? De calidad, en este caso educativa. Autoevaluación, evaluación y acreditación, redes educativas e integración de conocimiento a partir de lo que es la digitalización, ¿no? Entonces pueden tomar en cuenta diferentes lineamientos en función a lo que es su práctica. Aquí también hablamos de educación y tecnología, ¿no? Las TIC-TAC-T, por ejemplo, desarrollo tecnológico y aplicabilidad de las tecnologías en la educación, y aquí puede entrar este tema de lo que es inteligencia artificial, que hoy en día está de moda, ¿no? Entonces, en su momento, creo que hemos planteado algunos recursos que son muy interesantes, pero que al mismo tiempo podemos nosotros tal vez un poquito más sustentarlo a partir de lo que es el desarrollo de nuevos conocimientos. También hablamos en investigación educativa y producción intelectual. Por ejemplo, hablamos de políticas de fomento a la investigación en general, normas legales y producción intelectual, políticas de difusión de la producción intelectual también, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, hay un sinfín de líneas de investigación, pero que tienen que ir ligadas al tema de lo que es la comprensión que van a tener durante el desarrollo del diplomado. Trate de vincular siempre lo que es su contexto o realidad educativa a lo que es la formación que están teniendo. Entonces tratemos ya de, como quien diría, hacer un imbricamiento entre lo que es el estudio que están realizando y lo que es las problemáticas que van a encontrar en su contexto o realidad educativa. ¿Sí? Bien. El tema, vamos a irlo de forma veloz trabajando esto, puesto que es muy interesante que ustedes también vayan comprendiendo esto, ¿no? El tema. Para su conclusión se debe tomar en cuenta la experiencia o averiguar qué temas son recientes, reales, relevantes, factibles. En este caso hablamos de una realidad a la cual tenemos que estudiar. Por ejemplo, si es que yo hablo el tema de lo que es, no sé, hablamos de lo que es la ley 1565, ¿será relevante? Tal vez ya no, porque ya está fuera de contexto. Su delimitación temporal tal vez ya no va a ser lo correcto, ¿no? Para poder estudiarlo. Pero sí podemos ver, por ejemplo, la ley 070, su impacto y el tema de lo que es sus resultados que está teniendo o productos, ¿no? Entonces estamos ya, como quien diría, delimitando en temporalidad el tema de lo que es nuestro tema, ¿no? Tomemos en cuenta que igual. Como les había indicado, el tema tiene que ser real, tiene que tener componentes relevantes, factibles. ¿A qué nos referimos con lo que es real? Realidad, contexto, ¿no? Tiene que ser objetivo todo esto, real. También hablamos de relevancia, tiene que ser significativo. Cuando hablamos de significativo, hablamos de que tiene que ser útil, pero al mismo tiempo la problemática con la cual vamos a trabajar tiene que ser relevante. Plantear el tema de lo que es una relevancia social, seguramente, o educativa, para poder transformar la realidad. Factible, que podamos trabajarlo, que podamos estudiarlo. Por ejemplo, si es que yo quiero trabajar el tema de lo que es una investigación, no sé, el tema de lo que es astrofísica, y no tengo los componentes, no ha de ser factible, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta que nuestra investigación tiene que ser factible en el caso de que nos tengamos que estudiarla y trabajarla, ¿no? También pensar en la necesidad del entorno, lo que les había indicado, la realidad o la problemática a la cual van a tomar en cuenta, ¿no? Entonces tiene que ser una necesidad de la investigación para poder también dar solución. En este caso, a partir del estudio del entorno social y recabar información de especialistas entendidos en la materia, ¿no? Seguramente para eso igual ya tendremos el tema de lo que es una referencia, como les había indicado, bibliográfica, ¿no? Entonces seguramente ahí van a tener el tema de algún consejo o algún aporte, en este caso, de algunos autores que van a poder fortalecer el documento de investigación.
También hablamos ya dentro de lo que es otro componente, que es la introducción, que tiene que ver con la presentación de la problemática que van a obtener ustedes. También tiene que estar argumentada su importancia para el estudio, en este caso una síntesis de la muestra de la realidad, ¿no? Entonces ya hablamos de una introducción donde ya vamos a ver la importancia de la problemática y también vamos a ver el tema del argumento, del por qué estamos trabajando la investigación. Ustedes van a seguramente utilizar o van a trabajar en función a lo que encuentren en su realidad. También hablamos de lo que es una introducción sintética que muestra la realidad a estudiar, su importancia teórica y práctica, ¿no? Entonces tomemos en cuenta también aquello. Planteamiento del problema tiene que ver mucho esto con una pregunta, ¿no? Que siempre nos hacemos, ¿por qué estamos realizando la investigación? En este caso hablamos de una dificultad o una necesidad que se presenta dentro de lo que es el contexto o realidad educativa, que debe analizar y dar solución, en este caso, la investigación que vamos a realizar. Hablamos en este caso de lo que es una solución investigativa en el tema educativo, puede ser en el tema médico, en el tema productivo, en el tema legal, ¿no? Y está en función a lo que vamos a ir trabajando nosotros. En este caso hablamos de una realidad educativa, porque estamos viendo aquello, ¿no? Entonces estamos hablando netamente de nuestro componente y relacionándolo con lo que es nuestra práctica y experiencia de maestros y maestras, estamos hablando de una realidad educativa que tomamos en cuenta. Y estos médicos y productiva seguramente son de otra área, pero que sirven también como ejemplo, ¿no? Entonces tomemos en cuenta que mediante la práctica, en este caso que van a realizar ustedes, o su experiencia profesional, ¿no? Entonces, ustedes a partir de lo que es sus prácticas que están realizando, o en su caso, a partir de lo que es su formación profesional, están teniendo lo que es la intervención en lo que es un determinado entorno. Y ese entorno tiene que ser parte de lo que es una problemática como tal, a la cual ustedes tienen que ir indagando y buscando información de lo que es la problemática como tal, ¿sí? Entonces hablamos también de una situación problemática, ¿no? A partir de lo que es un análisis que van a encontrar ustedes. Normalmente para ver el tema de lo que es una problemática, se utilizan algunas herramientas o algunos métodos que son interesantes para poder complementar el tema de la investigación. En este caso, cuando hablamos de una realidad problemática o una situación como tal, hablamos del análisis de una matriz FODA, ¿no? Entonces, analizamos la problemática a partir de lo que es esta herramienta, ¿no? El FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? A partir de lo que es un planteamiento de un problema. O en su caso también hablamos de un árbol de problemas, ¿no? Y en el árbol de problemas identificamos el problema central y ya en la parte inferior como raíz, cuál es la raíz del problema que están planteando, ¿no? Y ya en la parte superior, ya desglosando ya la ramificación, seguramente vamos a ver el tema de lo que es en este caso, identificamos el problema, vemos la raíz y en la parte superior vemos el tema de los productos que van a alcanzar o lo que está realizando o generando el tema de la problemática, ¿no? Los resultados que están dando a partir de lo que es el problema central, ¿no? Entonces, eso es más o menos un árbol de problemas en este caso. También hablamos de una identificación, en este caso la identificación del problema, ¿dónde se identifica el problema? Seguramente ahí harán un estudio de contexto, ¿no? Delimitarán ahora aquí el tema del espacio, ¿no? El espacio y el tiempo con el cual van a trabajar ustedes. Cuando hablamos de identificación del lugar o espacialidad, también hablamos, tenemos que dar a conocer la realidad a la cual estamos tomando en cuenta para el tema de lo que es la prospección que van a tener ustedes. En este caso hablamos de lo que es las características del contexto educativo o en este caso hablamos de las características de la realidad educativa. En este momento, por ejemplo, seguramente me dirán qué unidad educativa están utilizando, qué grado van a utilizar en este caso para la investigación, con qué sujetos van a contar, cuáles son el tema de las características de la comunidad y demás, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que. Y la formulación, en este caso, en pregunta, ¿no? ¿Cómo mejorar, por ejemplo? ¿De qué manera contribuir? Y acá tenemos el tema de un ejemplo, ¿no? ¿De qué manera fortalecer conocimientos y buenas prácticas ecológicas que generen la disminución de la contaminación ambiental con el apoyo de las familias del municipio X, ¿no? Por ejemplo, ese es un modelo que estoy planteándoles. No es algo cerrado, pero sí tiene que ver con el tema de un buen planteamiento de un problema, ¿no? Entonces pueden utilizar cómo mejorar, de qué manera contribuir y demás. Ya en la segunda hora de la clase vamos a entrar de lleno a lo que es la actividad técnica y teórica que corresponde a lo que es el texto de la semana número 3. Ahí vamos a encontrar algunos ejemplos y también algunas recomendaciones que nos dan para poder generar también lo que es un buen documento. Bien,
El objeto de estudio y campo de acción, que tiene que ver con la parte de la realidad que el investigador analiza o estudia, considerando la problemática encontrada. Recuerden ustedes que el objeto de estudio es aquella parte de la realidad a la cual el investigador hace el análisis o hace el estudio como corresponde, ¿no? Entonces tomemos en cuenta que el objeto de estudio es portador, como quien diría, de aquella realidad a la cual estudia el investigador. Y normalmente se lo presenta el objeto de estudio en el problema identificado, ¿no? Entonces, cuando hacen el tema de lo que es el planteamiento del problema, tienen que mostrarnos ya cuál va a ser el objeto de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a analizar ustedes? Si bien van a hacer el tema del planteamiento de una pregunta, dentro de la pregunta tiene que estar inmerso el objeto de estudio sobre el cual van a trabajar. En este caso puede ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede ser el tema de metodologías, estrategias, puede ser el tema del sistema de evaluación, puede ser también el tema de lo que es, no sé, las tecnologías educativas de hoy en día, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta qué es lo que van a ustedes analizar dentro de lo que es la investigación. Ahora, vamos a lo que es el campo de acción. ¿Qué indica el campo de acción? Es la parte del objeto de estudio, donde se realiza la influencia directa para la investigación. Volvemos al tema de lo que es el ejemplo que les había indicado. Si es que hablamos de objeto de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el campo de acción seguramente me van a indicar ustedes si es que estoy haciendo una referencia general. Si es que hablo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación secundaria, seguramente un campo de acción que pueden ustedes referir es el mal uso de las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Ese sería el campo de acción donde van a trabajar ustedes. El objeto es el proceso como tal, general, pero una parte de lo que es el proceso seguramente puede ser el sistema de evaluación, puede ser el tema de recursos o materiales o medios que están utilizando en el nivel de educación secundaria. Entonces, tomemos en cuenta que el campo de acción, como indica el tema de la diapositiva, es aquella parte del objeto de estudio donde se realiza la influencia directa para la investigación. Entonces, eso es lo que nos está mencionando en este momento, ¿sí? Ahora bien, la justificación. ¿Qué es la justificación? El por qué estamos realizando el tema de la investigación. Implica las razones o los motivos por los cuales se pretende realizar la investigación. En este caso estamos hablando aquí que tiene que ser relevante, como les he indicado, ¿no? Tiene que partir de la relevancia del trabajo. Por lo general es breve. Es una forma de sustentar con argumentos convenientes y convincentes la realización de un estudio, sus beneficios y sus intereses. En este caso estamos justificando el por qué estamos realizando la investigación. Si es que van a hablar de lo que es un proceso de enseñanza en el nivel de educación superior, me dirán por qué están analizando el nivel de educación superior, qué están realizando para poder comprender mejor la realidad. O en su caso, si están haciendo el tema de lo que es una formulación, de lo que es un trabajo de campo ligado al tema de lo que es la práctica docente como tal, puede ser que manejen el tema de lo que es la falta de recursos, digamos así, técnicos, tecnológicos, para poder mejorar el tema de la educación a partir de lo que es el uso de la computadora, ¿no? Por ejemplo, pues hay que justificar por qué están utilizando ese tipo de investigación para poder comprender mejor el tema de la realidad a la cual viven ustedes y con la cual viven ustedes, ¿no? Eso es la justificación. El objetivo, ¿para qué se investiga? Lo que se requiere en este caso o lo que se quiere lograr con la investigación, a dónde pretendemos llegar con la investigación. La formulación normalmente se lo hace en verbo infinitivo en relación al problema, ¿no? Entonces, como habíamos indicado en la consigna, tiene que tener por eso un fuerte vínculo entre lo que es el problema y el objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay el tema de lo que es algunas preguntas claves, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para quiénes y dónde? Y acá está el tema de lo que es el ejemplo como tal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a implementar una estructura de planificación de clase con enfoque sociocomunitario productivo. ¿Para qué en este caso? Para la asignatura de didáctica especial y práctica docente inglés. ¿Y aquí para quiénes en este caso? En este caso estamos hablando ya para los estudiantes de la carrera de idiomas de la San Francisco Javier, ¿no? ¿Y dónde? En este caso, estamos reforzando acá con lo que es el lugar, Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier, en específico en la carrera de idiomas. Entonces, sonaría de esta manera el tema de lo que es la formulación del problema. Normalmente, como les indica, es en tema de lo que es verbo infinitivo. Implementar una estructura de planificación de clase con enfoque sociocomunitario productivo para la asignatura de didáctica especial y práctica docente inglés.
que permita el mejoramiento de la calidad formativa y práctica profesional de los estudiantes de la carrera de idiomas de la Universidad San Francisco Javier, ¿no? Ese es un modelo también que estoy mostrándoles, ¿sí? Y aquí tengo el tema de lo que es, por ejemplo, según Arias, nos muestra el tema de algunos verbos para redactar objetivos de investigación. En este caso tenemos diferentes tipos de investigación en función al enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo, ¿no? O en su defecto también puede ser enfoque mixto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos muestra algunos, ¿no? Cuando la investigación es exploratoria, descriptiva y explicativa, por ejemplo, ¿no? Verbos para redactar objetivos en investigación cuantitativa, por ejemplo. Si es exploratoria, conocer, definir, detectar, explorar, indagar y sondear. Cuando es descriptiva, analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, definir, describir, diagnosticar, examinar, identificar, medir, ¿no? Y esto también tiene que ver con el tema de lo que es otro enfoque, que es explicativo, por ejemplo. Cuando hablamos del enfoque explicativo, hablamos de lo que es comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, relacionar, verificar. Cuando hablamos de investigaciones cuantitativas, estimados participantes, hablamos más que todo que son investigaciones, digámoslo así, más conductuales, ¿no? Entonces, el enfoque es más, digámoslo así, es de, hagámoslo de esta manera. Mire, yo les digo, cuando hablamos de una investigación cuantitativa, que tiene que ver mucho con lo que es el enfoque ligado al tema de lo que es una actividad netamente conductual. Entonces va el tema de lo que es más números al tema de lo que es el trabajo de potenciación de una investigación, ¿no? En este caso hablamos de lo que es una investigación cuantitativa ligada a lo que es un problema, una relación con el entorno y ver el tema de lo que son procedimientos cuantitativos que pueden generar el tema de lo que es una comprensión directa del objeto de estudio, que tiene que ver mucho, pero mucho a lo que es el trabajo ligado de una actividad de lo que es propuesta, pero a partir de lo que es un enfoque numérico, ¿no? Entonces tomemos en cuenta aquello. Ahora también tenemos investigaciones cualitativas. Para aquello, por ejemplo, tomamos en cuenta otros verbos. En el tema del texto, seguramente, si es que lo han revisado, hay también algunas sugerencias y recomendaciones que hace el tema del texto para poder ver el tema de una investigación netamente social, ¿no? Nosotros trabajamos netamente con actividades sociales. En este caso, hablamos de lo que es sociocomunitario también, ¿no? Entonces hay que ver también aquello. Entonces, cuando hablamos de investigación cualitativa, podemos relacionar con algunos verbos que son los siguientes: interpretar, comprender, develar, resignificar, explorar, describir, diagnosticar, indagar. Y algunos verbos que son aplicados al tema de investigación tecnológica, que también lo maneja Arias en ese sentido, que dice, por ejemplo, que podemos utilizar el verbo desarrollar, diseñar, adaptar, construir, transformar. Entonces, tomemos en cuenta también estos verbos que son interesantes, que es una propuesta, no estoy diciendo que es la verdad absoluta, pero sí que pueden utilizarlo en función a lo que nos da el autor Arias, en este caso, que nos propone, ¿no? El tema de lo que es un trabajo de investigación a partir de lo que son estos verbos para el tema de los planteamientos de objetivos. El método. ¿Cómo se investiga? Hablamos de lo que es una determinación, en este caso del desarrollo del proceso para alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, el método normalmente vemos que es el camino o lo que es el proceso o los pasos que se siguen para poder alcanzar el objetivo, ¿no? Es decir, como recalca acá, es decir, el camino, la vía que se debe escoger para lograr el objetivo con el mínimo de los recursos humanos y naturales. Aquí hablamos de lo que es eficiencia y eficacia, ¿no? Tratar de lograr el objetivo con el menor tiempo posible, pero también con el menor uso de recursos para poder hacerlo de una forma rápida y plena la investigación. Y aquí surge el tema de lo que es la segunda relación dialéctica, en este caso triádica, ¿no? Del problema con el objetivo, ¿no? Y el método. Tenemos una problemática y para aquello nos planteamos un objetivo para dar solución a la problemática. Pero para aquello seguramente tendremos una metodología que utilizar para poder alcanzar el objetivo. Realizamos el estudio de lo que es el problema, planteamos lo que es una solución al problema, pero a partir de lo que es un camino o una vía que vamos a utilizar para poder lograr lo que nos hemos propuesto. El marco teórico, como les había indicado. También hablamos de lo que es, en este caso, el componente epistémico, ¿no? El componente ontológico también, que tiene que ver mucho con el tema de lo que es la relación histórica, documental que tiene el tema de lo que es el trabajo de investigación. Acá hablamos de algunos componentes, ¿no? Acá hablamos del marco histórico, por ejemplo,
que hace referencia a los antecedentes teóricos que sustentan el estudio para la investigación. En este caso estamos viendo el tema de lo que son algunos avances o aspectos que han ido suscitando a lo largo del tiempo y que pueden ser útiles para poder generar mayor conocimiento en la actualidad. Entonces, acá también utilizamos el tema de lo que es un método muy interesante, el histórico-cultural, o el método bibliográfico también, ¿no? O el método también de la revisión de documentos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta aquello cuando hagamos el tema de lo que es el marco histórico. El marco conceptual, que determina las bases teóricas, en este caso epistémicas, ¿no? Paradigmas, enfoques o conceptos para fundamentar la investigación. Acá, por ejemplo, si es que hablamos de lo que es la Ley 070, tendríamos que ver el enfoque sociocomunitario productivo, ¿no? Entonces, parte entonces, de esto, ¿no? Ahora podemos ver también otros paradigmas que son importantes. Por ejemplo, el paradigma del humanismo, por ejemplo, se va a tomar en cuenta, ¿no? O podemos ver el tema de lo que es el constructivismo, que tiene que ver mucho con lo que es el planteamiento de Vygotsky, ¿no? Entonces, son aspectos muy interesantes que van a tomarlo en cuenta ustedes, pero como bases fundamentales para el mejoramiento de la parte teórica. Ahora, en el marco contextual, como les había indicado también anteriormente, el contexto es muy importante porque van a describir en este caso cómo se encuentra su realidad, en este caso cómo se encuentra el contexto desde el lugar donde se realiza la investigación. Ahí seguramente me desglosarán cuáles son las características de las unidades educativas, las características del entorno educativo, de la comunidad como tal, o tal vez me dirán en su momento cuáles son las características del sistema administrativo, no sé, en función a lo que vayan ustedes encontrando las problemáticas. Se tienen normas para referencias, como les había indicado igual, y citas bibliográficas. Para aquello se plantea diferentes, ¿no? Ahí puede ser que utilicen el APA, por ejemplo, séptima versión, hay otros que usan el Vancouver, hay otros que usan el tema de lo que es el sistema inglés también, entonces hay diferentes, pero para el tema de lo que es la relación que vamos a tener en los trabajos de investigación, estoy seguro que la universidad va a plantear que lo hagamos con lo que es el APA en su séptima versión. Traten siempre de referenciar, como les había indicado, para no tener dificultades en el momento de lo que la revisión del sistema, en este caso que van a tener ustedes, creo que siguen con el Turnitin. Entonces, el Turnitin les va a dar el tema de lo que es un documento como quien diría limpio, ¿no? Les va a poder generar el tema de lo que es un documento que no tenga el tema de lo que es similitud con otros. Y si es que va a haber similitud, seguramente van a tener que hacer la referencia para poder también tener los derechos del autor como corresponde, ¿no? Entonces pido por favor aquello, ¿sí? Bien, resultados del diagnóstico. Metodología tiene que ver con el tema de lo que es los datos cualitativos y cuantitativos que se tienen, ¿no? Y también hablamos de qué metodología se va a utilizar para poder tener sus datos. Hablamos en este caso de metodologías o métodos, técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de la información o para la recolección de datos que son importantes para la investigación. Los métodos pueden ser teóricos, en este caso bibliográficos, como es el indicado, ¿no? Técnica de recolección de información, instrumentos, guías de análisis, por ejemplo, documental, que tiene que ver mucho con el tema de lo que es, por ejemplo, instrumentos de acopio de información, ¿no? Entonces, ahí van a seguramente utilizar algunas herramientas o medios en este caso, o instrumentos. Los instrumentos tienen que estar ligados al tema de lo que es el trabajo de investigación para poder tener mayor información del objeto de estudio, ¿no? En este caso hablamos de lo que es una información relevante y seguramente para aquello van a utilizar el tema de lo que son cuestionarios o entrevistas, o harán el tema de lo que es una lista de cotejo, o harán el tema de lo que es un diario de campo, ¿no? Entonces, cosas que nos permiten conocer cómo se encuentra la problemática que vamos a identificar. Hablamos también de métodos prácticos, también hay teóricos, pero también hay métodos prácticos. Por ejemplo, el método de la observación científica, como les había dicho. Ahora también hay más cualitativos, ¿no? Hay los métodos cualitativos que tienen que ver con el tema de una observación no tanto científica, pero sí encubierto, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes hacen una observación, pero no reflejan el tema de un documento como tal. Seguramente van a hacer una observación desde el campo donde no puedan ustedes tener tropiezos al momento de generar la información. Puesto que cuando vamos a veces con el tema de un documento o una herramienta o un instrumento, a veces la misma gente no nos proporciona toda la información. Entonces ahí hablamos de lo que es una observación encubierto, ¿no? O también hablamos de una observación ligada al tema de lo que es el trabajo de una observación más social, ¿no? Entonces también hablamos de la técnica de la observación, por ejemplo, directa. Instrumento de observación se utiliza acá, por ejemplo, cuando hablamos de una observación científica. También podríamos indicar que dentro de los resultados del diagnóstico se pueden adjuntar los resultados o los instrumentos, como les había indicado, aplicados. Su análisis estadístico, preguntas, tablas, gráficos y valoraciones de datos obtenidos en relación a la temática, ¿no? Recuerden que el tema de los instrumentos
van a poder generar el tema de una información y seguramente en su momento van a poder tener los datos, en este caso graficados mediante lo que son barras, pirámides, circulares u otros imágenes que puedan, como quien diría, comprender mejor la realidad, ¿no? Y también puedan justificar por qué está realizándose la investigación como tal, ¿no? Entonces, ahí como les repito, pueden utilizar tablas, gráficos y valoraciones de los datos, ¿no? Normalmente siempre es bueno valorar la información que se tiene, demostrando, ¿no? Si es que ha habido un porcentaje, por ejemplo, de un nivel de analfabetismo, por ejemplo, en la escuela, no sé, una escuela Jorge Revillaldana. Entonces, la escuela Jorge Revillaldana tiene lamentablemente un alto grado de analfabetismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se muestra el tema de los porcentajes. Un 30% de los estudiantes, lamentablemente, no cuenta con el tema de lo que es la formación, en el tema de lo que son las vocales, no sé, en el tema de lo que es los párrafos. Entonces, puede haber un sinfín de preguntas, ¿no? Entonces, pero esto está en función a lo que van a encontrar ustedes en el tema de la investigación. Bien, la propuesta. ¿Qué se hará para solucionar el problema? En este caso, la propuesta como una forma de solución a la problemática. Debe contener o debe comprender también una fundamentación teórica del por qué se realiza la investigación. También su objetivo u objetivos que van a trazar el tema de la propuesta como tal. La metodología a emplear, los recursos y la evaluación a desarrollar para cumplimiento de la propuesta. Seguramente más adelante ya les van a pedir un documento más formal, pero de todas maneras estoy haciendo el tema de lo que es una pequeña introducción a lo que van a ir generando seguramente ya en los próximos módulos. Conclusiones. Finalizando, se tienen las conclusiones más representativas o relevantes de la investigación, desde la investigación y propuesta, en este caso los objetivos propuestos y resultados obtenidos, en función a lo que es en este caso, en función a los objetivos, seguramente van a ir viendo el tema de las conclusiones, para ver si han alcanzado o no han alcanzado el tema de lo que son sus objetivos, en este caso objetivo general, objetivos específicos, trabajar también ustedes. Las recomendaciones reflejan acciones a tomar en cuenta para la mejora de la investigación o en su caso también mejorar las acciones o los aportes que van a realizar con la investigación. Entonces las recomendaciones son eso, ¿no? Entonces tomemos en cuenta eso para finalizar. Bien, algunas conclusiones y recomendaciones ya finalizando lo que es esta primera parte. Los componentes de la investigación pueden variar según la actividad, profundidad del tema. Y recordemos que el tema está sujeto al tema de los contextos, ¿no? Entonces no podemos hacer el tema de una investigación que no esté ligada al tema de nuestra realidad, ¿no? Y a la comprensión que vamos a tener en función a lo que estamos analizando como problemáticas o necesidades del entorno. Todos los componentes son primordiales para desarrollar una investigación. Recordemos que estos componentes, como les he indicado, siguen el tema de lo que es un orden lógico, ¿no? Y sistemático, pero al mismo tiempo no son totalmente todos, ¿no? Puede ser que varíen también, de autor a autor varíen. Entonces, seguramente más adelante, cuando ya estén ya finalizando el tema de lo que es el diplomado, ya les pedirán el tema de lo que es un documento más formal, pero que sirve como base esta, ¿no? Que estoy dándoles. El aprendizaje nunca termina, por ende puede existir nuevas posturas o ideas que mejoren la calidad de la investigación. Entonces, permanentemente estamos cambiando, estamos evolucionando y a partir de aquello vamos también generando nuevos criterios, nuevos enfoques a partir de lo que es la investigación como tal. Bien, entonces eso es la primera parte que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, ya hemos tocado esta primera parte. Ya vamos a entrar ya en la segunda parte a lo que es el trabajo netamente ligado a lo que es el contenido de la unidad temática número 3. Entonces nos damos un pequeño espacio para poder tener también un momento de descanso seguramente para que puedan también ustedes ya un poquito distensionarse. Ya hemos pasado una hora de actividad y estaríamos volviendo ya de unos 5 a 10 minutos, por favor, estimados participantes. Nos damos un receso de unos 5 a 10 minutos, ¿sí? Aprovecho también para poder tomar una captura de los participantes que están en sala, por favor, ¿sí?
demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. Bien, estimados participantes, volvemos ya a la actividad programada. Entonces vamos a ver un pequeño video para animar también y dinamizar también lo que es la clase. Les pido por favor que puedan escuchar y también observar el tema del video. Ustedes serán profesores. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Bien, estimados participantes, vamos a hacer un pequeño análisis en función a lo que hemos podido observar y también hemos podido escuchar. A ver, voluntariamente tal vez unas 3 participaciones, por favor, o 4. ¿Quién desea ¿Puedo participar? participar, Dick? Claro que sí, adelante. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, Lick. Bueno, es muy interesante lo que dice, ¿no? Es enseñar estos dos puntos que es enseñar a dudar y enseñar a pensar. Considero que tiene mucha razón porque la parte de enseñar a dudar es que debemos formar a los estudiantes de una manera en la que ellos, eh, como dice la palabra, duden lo que nosotros decimos. Si realmente, si nosotros, por ejemplo, decimos, en las noticias hemos escuchado que la nueva fórmula del agua se ha cambiado al H3O y los estudiantes se quedan así, o sea, no dicen nada y solamente asumen que lo que yo estoy diciendo es verdad, estaríamos equivocados. Lo que nosotros buscamos es que de alguna manera el estudiante cuestione lo que nosotros digamos si es y también que verifique si la información que nosotros damos es verdad y también em, ya desarrollando un pensamiento más crítico. Y por la parte de enseñar a pensar, igual, de la misma manera que debemos formar, debemos guiar a los estudiantes a tener un pensamiento más analítico, más reflexivo y de la misma manera, que no sean como unos autómatas que, o sea, les digamos algo y esto lo tienen que hacer así y así es. Sino lo contrario, también tenemos que promover el uso de la razón, de la lógica, el razonamiento y también la Joder, capacidad vamos a perder ahorita. de ver lo que nosotros decimos de otra perspectiva. Así para que al momento de la toma de decisiones el estudiante ya esté bien formado por esta parte y también para el desarrollo de nuevas ideas, licenciado. Excelente, Marcelo. Creo que has tocado un punto muy importante que tiene que ver con el tema de las decisiones, ¿no? Normalmente como maestros tenemos, ¿no? Diferente tipo de características de los estudiantes, pero llegado el momento tienen que saber capaces de dudar. No todo en la vida es cierto, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, también vamos
evolucionando en el tema de nuestro pensamiento, ¿no? Normalmente no hay realidades absolutas, porque las realidades van cambiando en función también a las problemáticas que vamos advirtiendo, que vamos generando también nosotros como personas, ¿no? Creo que esta unidad temática tiene que ver con eso. Entonces creo que el video nos hace, ¿no? Reflexionar. Tratemos de que los estudiantes piensen y también duden. Y aparte de aquello, seguramente, ¿no? Como indica el docente que está ahí, tenemos que enseñarles a hacer preguntas, pero que al mismo tiempo esas preguntas ayuden a mejorar su comportamiento, a mejorar el tema de lo que es sus conocimientos, sus aprendizajes, sus habilidades y demás. Creo que también estaba queriendo, a ver, Leslie. Buenas noches, Leslie. Buenas noches, licenciado. Sí, Buenas comparto lo noches. que usted menciona. Como educadores es importante que no solo adoctrinemos a los estudiantes, si bien nosotros estamos desarrollando, porque no podemos decir que estamos transmitiendo, sino estamos desarrollando también el conocimiento previo que tiene el estudiante, es importante también que el estudiante no solo tal vez pueda repetir lo que dice el maestro, también pueda cuestionarse del por qué se hacen las cosas, generar esa curiosidad y a través de eso también generar, que pueda generar sus propias conclusiones, propios criterios. Porque si bien en la práctica educativa se puede observar de que los estudiantes, cuando uno responde, el resto responde en función a lo que primero ha respondido uno de sus compañeros. Entonces es importante que cada uno pueda generar su propio conocimiento, su propio criterio en base a distintos temas. Excelente, Leslie. Creo que tiene que ver mucho con el tema de lo que es el desarrollo también, ¿no? De sus potencialidades que tiene cada persona. Entonces me parece muy interesante la postura. Creo que también estaba levantando la mano. ¿Quién más estaba? A ver. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Bien, vamos a pedir entonces la intervención de alguien así. Bien, nadie quiere participar. Vamos a invitarle entonces a que nos pueda... Sí, alguien quiere participar. Adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Tal Juan vez, Carlos. ¿Cómo estás? buenas tal vez acotando, yo creo que ahí entra lo que es el tema de la pedagogía, ¿no? Pienso yo, y mm, explorar tantas metodologías y métodos de enseñanza que existen tanto dentro del salón de clases como afuera. Me refiriéndome a que, por ejemplo, hay un método sobre qué es la exploración guiada, si mal no me equivoco, que los estudiantes van aprendiendo contenidos mediante preguntas, donde al final son los estudiantes quienes llegan a la conclusión y eh, llegando a lo que es el contenido en sí de que se quiere desarrollar en la clase. Gracias, Juan Carlos. Sí, ahora, como les digo, va evolucionando también el sistema educativo, ¿no? Y a partir de aquella evolución también tenemos que ser capaces de enfrentarnos a nuevos retos. Y creo que hoy en día las metodologías han ido evolucionando donde hacemos más partícipe al estudiante, ¿no? Normalmente trabajamos, por ejemplo, con proyectos educativos, donde los mismos proyectos, los mismos estudiantes lo realizan, ¿no? A partir de lo que es la generación de necesidades del entorno, ellos también van haciendo el tema de unas propuestas para mejorar su realidad, ¿no? He visto, por ejemplo, en algún momento que los proyectos que elaboran los estudiantes son en algún momento como ferias, son el tema de lo que es en su momento desarrollo de lo que es educación ambiental, género, ¿no? Entonces ellos mismos van generando el tema de lo que son sus propios conocimientos y aparte de aquello también van generando el tema de lo que es una transferencia de conocimiento a lo que es la comunidad educativa en general, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que planteaba Juan Carlos. Sí, bien, vamos a continuar con el tema de la temática. Si hubiese alguien más, o caso contrario, continuamos, por favor. Bien, vamos a continuar entonces. Ya nos vamos de lleno a lo que es el módulo como tal y también nos vamos ya a la temática, en este caso, que tiene que ver con el diseño del plan de investigación. Ustedes como maestros que son, seguramente van a trabajar el tema de lo que son diferentes
entornos educativos que van a ir vinculando el tema de lo que es su trabajo exploratorio, seguramente de campo, con el tema de las necesidades que puedan tener en su realidad también educativa. En ese sentido, la unidad temática número 3 tiene que ver mucho con el tema de lo que es el plan de investigación, pero el plan de investigación trazado desde lo que es las necesidades del entorno educativo, ¿no? O desde su entorno en el cual ustedes están interviniendo. Bien, hablamos entonces de una fase crucial para el tema de lo que es el trabajo de búsqueda o indagación de datos, ¿no? También hablamos de que es importante dentro de lo que es la investigación, puesto que en el desarrollo en este caso, el plan de investigación genera el desarrollo de un tipo de estudio académico o científico, ya que establece la hoja de ruta que guiará todas las etapas del proyecto. En este aspecto vamos a tomar en cuenta la etapa número 1, que está en esta parte de acá. Se pueden dar cuenta, indica que la parte de la planificación tiene que ver con el diseño, en este caso de la investigación, diseño lógico y metodológico, desde lo que es su desarrollo. Pero ¿qué es lo que vamos a tener como producto? Un perfil o proyecto de investigación. Entonces, esta es la primera parte que vamos a realizar nosotros. Vamos a hacer el tema de una planificación para poder hacer el tema de lo que es una investigación base, ¿no? Una investigación base, planificada, organizada. Y para ello seguramente tendremos ya que vincular el tema de lo que es el título, como les había indicado en la primera parte, donde les he indicado que tienen que hacer actividades en plataforma. Y está ligado al tema de lo que es un título de investigación o una temática, está con el tema de lo que es el objetivo, el problema también, ¿no? Que tienen que plantear ustedes. Pero también vamos a hacer un diseño metodológico también en ese sentido, ¿sí? Luego seguramente irán a la parte de la construcción de la base teórica, luego harán la construcción de la base empírica y finalizando harán los resultados y discusiones, ¿no? Entonces, ese va a ser el trabajo que van a realizar durante todo el proceso formativo del módulo y también de lo que es el diplomado, ¿no? En este momento vamos a ver el tema de lo que es la planificación como tal y por ello también están realizando ya actividades iniciales para la búsqueda de información o de investigación que puedan tener a partir del estudio de su contexto. Bien, también tenemos que tener en cuenta que la investigación tiene que tener un aporte analítico, crítico de la realidad, lo que hemos ido viendo anteriormente, la relación del contexto para poder abordar el tema de las problemáticas como tal. También tomamos en cuenta que la investigación parte de la elección del tema que debe corresponder a la formación que uno tiene. Justamente les decía aquello, ¿no? Que es importante que nosotros trabajemos el tema de lo que es un título, pero que vaya en relación a lo que nos estamos formando. Si es que estoy haciendo el tema de lo que es, ejemplo, un diplomado en educación superior, tendré que hablar de educación superior, ¿no? Entonces, no puedo hacer, digamos, una investigación, digámoslo así. Si estoy haciendo el tema de lo que es una investigación en educación, no puedo hacer el tema de lo que es uno en salud, por ejemplo, ¿no? Cómo puede echar, digamos, disminuir el tema de lo que es las capacidades físicas. No va con el tema de la relación que tengo con lo que estoy estudiando. Entonces, tomemos en cuenta eso igual para poder ver la temática como tal, ¿sí? Entonces, reforzamos lo que decíamos, ¿no? Que tiene que ver con la formación que uno tiene. También la investigación tiene que ver con el tema de perdón, de la realización sobre temas que estén ligados a las realidades, que conlleva realizar un análisis crítico de la realidad y abordar los problemas en la investigación educativa. Y volvemos a reforzar esto, ¿no? Que el estudio del contexto tiene que ser vital para poder generar el tema de los conocimientos a partir de la investigación. Entonces, la realidad tiene que ver mucho con la contextualización que vamos a tener. Hay que ser objetivos en ese sentido, ¿no? Objetivos que tienen que ver con ver las realidades, ¿no? Y no podemos, como quien diría, ocultarlas, sino tenemos que mostrar tal cuales son. Y ahí tiene que ver también la integralidad holística, la relación del todo y las partes. En este caso también la investigación tiene que ser de esa manera, integral y holística. También vamos a ver dentro de la investigación el diagnóstico de la participación social. En algún momento, el trabajo de investigación tiene que denotar el tema de lo que es una transformación educativa y en ese sentido también hará una transformación social en la comunidad en la cual vamos a trabajar. Algunas recomendaciones también que nos hace el texto, dice, ¿no? No elegir temas panorámicos, generales, muy globales, ¿no? Demasiado globales, como dice, amplios, a la cual no podamos, como quien diría, estudiar. Por eso les indicaba en la anterior presentación en la diapositiva que tiene que ser relevante, factible nuestra investigación, real, ¿no? Y a partir de aquello vamos a tener el tema de lo que son temas que podamos trabajarlos y estudiarlos.
no pretender hacer la investigación. El aporte al conocimiento científico tiene que ser de la parte social, como les había indicado anteriormente igual, ¿no? Vamos a transformar una realidad y a partir de esa realidad seguramente también haremos el cambio de lo que es el sistema o sociedad como tal. También tiene que dar solución a un problema que les había indicado. No realizar una investigación sobre temas que no están ligados a la realidad boliviana, ¿no? Si es que quiero hacer el tema de una investigación, seguramente trataré de soslayar el tema de lo que es la realidad educativa en Bolivia como tal. No trabajar sobre un tema global y no delimitarlo espacial y cronológicamente, ¿no? Cuando hablamos de la delimitación espacial, hablamos de un lugar como tal, de un espacio, ¿no? Y también hablamos de una delimitación temporal, en tiempo y demás, ¿no? Cronológicamente. Les pido por favor que cierren sus micrófonos. Cierren micrófonos, por favor. Sí. A ver, a ver, a ver. No sé. No, pero compártelo ahí. Sí, no, no sé. Si lo cuento, Janet Yesenia Flores Ramírez, por favor, cierre su micrófono. Ya, listo, ya lo cerré mejor. Mil disculpas, ¿sí? Continuamos con lo que es la actividad. Bien, les decía entonces que debemos trabajar sobre temas específicos de nuestra área, ¿no? Y eso implica que nosotros sepamos delimitar bien el tema de lo que es nuestro tema de investigación, delimitación espacial y delimitación temporal, les había indicado, ¿no? Bien, sigamos. El problema de investigación, como lo habíamos visto anteriormente, tiene que ver con el tema de lo que es la necesidad que se da a partir de lo que es la búsqueda de información en el entorno. Seguramente vamos a hacer un trabajo de campo buscando información y ahí nos saldrá el tema de lo que son las necesidades o las problemáticas las cuales tenemos que identificar. Para aquello tenemos que familiarizarnos con el tema en cuestión, en este caso con el tema de investigación. En este caso, saber las necesidades, conocer con mayor profundidad el terreno en el cual estamos trabajando, saber a fondo dónde radica tal cultura o dónde se encuentra el tema de lo que es el eje de la investigación, su historia, sus características esenciales, la base para la formación de un deseo de comprender la realidad. En este caso hablamos que el investigador quiere comprender el tema de las problemáticas para poder estudiarlas y abordarlas para también dar solución con la investigación, ¿no? Porque este proceso nos permite orientar, en este caso como indica el texto, nuestros intereses hacia conocer, comprender y actuar sobre la realidad. Sabemos bien que la problemática es parte de la realidad, ¿no? Y las problemáticas están en función también a lo que el investigador va a indagar. Permite, en primer lugar, recuperar parte del significado, en este caso, lo útil, que proviene de nosotros mismos, como agentes de nuestro propio interés y motivaciones. En este caso, el investigador tiene que ser capaz de recuperar todo lo que es la información que es útil para la investigación. Y al mismo tiempo va a ser un agente propiciador de lo que son nuevos conocimientos. En segunda instancia, recuperar la perspectiva significa situarse en este caso de manera real en lo que es el contexto, ¿no? Y a partir del contexto hacemos el tema de lo que es un establecimiento de la relación con la realidad a partir del marco de comprensión e interpretación de la realidad como tal. También hablamos que dentro de lo que es el problema, tenemos que aprender a construirlo, que implica mirar la realidad en la que vivimos y se trata de ver el amplio campo de posibilidades, en este caso de la acción que vamos a tener como investigadores, que se abre desde la perspectiva frente a la realidad a la cual estamos interviniendo, ¿no? Seguramente cuando hagan el tema de la investigación, van a ver el tema de lo que es la perspectiva, ¿no? La perspectiva que van a tener ustedes en función a las problemáticas que puedan encontrar, pero al mismo tiempo van a hacer un análisis de la realidad o del contexto. Ya pasamos a lo que es el propósito y los objetivos, ¿no? En este caso, el propósito es lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr, y está redactado a partir de lo que es un objetivo de investigación. En este caso hablamos de lo que es la finalidad a la cual pretendemos llegar, que debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. A partir de aquello vamos a ir generando el tema de lo que son propuestas en función a lo que podamos encontrar como problemática en el contexto. Plantear el propósito en un párrafo aparte nos indica la recomendación y concentrarnos en un solo fenómeno, en este caso el fenómeno educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, en nuestro caso, puede ser, o puede ser que nos tomemos en cuenta un fenómeno tal vez como es el sistema de evaluación,
o el sistema de estrategias metodológicas que vean ligadas al mejoramiento de la lectura comprensiva. Eso, por ejemplo, ¿no? También hablamos de lo que es un estudio de un fenómeno, de un concepto, una cuestión o idea que se quiera explorar, comprender. En este caso, la exploración implica búsqueda, indagación de conocimientos. También nos indica que debemos usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, razones, motivaciones, una búsqueda de indagación, como les he indicado, consecuencias, identificación, etc. También dentro de lo que es el planteamiento del objetivo, debemos utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo, como les he indicado anteriormente. Les he hecho unas sugerencias que pueden utilizar dentro de lo que es el enfoque cuantitativo o cualitativo. Normalmente nuestros trabajos de nosotros son más cualitativos, puesto que estamos trabajando investigaciones sociales, ¿no? De mayor envergadura que tiene que ver con el tema netamente de lo que es el desarrollo de las sociedades, ¿no? En este caso, comprender también implica el fenómeno, por ejemplo, los verbos describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, que permiten la apertura y flexibilidad que se necesita para la investigación. Como pueden darse cuenta, tiene que ver mucho con el tema de lo que es un estudio más social, que va ligado al tema de lo que es el enfoque sociocomunitario productivo también, ¿no? Se sugiere evitar verbos que sugieren una investigación cuantitativa, y acá nos vuelve a indicar aquello, ¿no? Que lo hagamos más cualitativo. Por ejemplo, no utilizar, dice, determinar el efecto, en este caso el impacto, influencia, generalizar, probar, demostrar, etc. Puede usarse evaluar el impacto, por ejemplo, ¿no? También indicamos, como otro punto y recomendación, que se debe incluir una definición general del trabajo sobre el fenómeno al cual estamos estudiando, o el problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. Recordemos que nuestros documentos que vamos a realizar tienen que estar ligados a que podamos tener un conocimiento, pero que al mismo tiempo ese conocimiento sea transmitido a otras personas igual, puesto que nuestro documento de investigación tendría que ser referente para poder transformar la realidad, pero que a partir también de lo que es el documento pueda servir para generación de otros conocimientos o aperturar al tema de otras investigaciones, ¿no? Ahí indica por eso especialmente, que no es un término conocido por los lectores, nos recomienda, ¿no? Entonces tratemos de hacerlo más, digámoslo así, seamos investigadores, pero no hagamos que la investigación sea tediosa ni que no se pueda comprender, sino que sea algo comprensible y oportuno para poder transferir conocimiento. No deben ser términos rígidos, como indica, y la definición es tentativa, porque se encuentra sujeta a los puntos de vista de los participantes. Nuevamente nos refuerza esa idea, ¿no? Por ejemplo, desde el enfoque clínico, la salud puede definirse como la ausencia de enfermedad o lesión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da como ejemplo, pero en términos generales, tratemos de generar un documento que sea sencillo y que podamos trabajar con el tema de lo que es la comprensión de la realidad y que al mismo tiempo también ese conocimiento que estamos generando a partir de la investigación se pueda transferir también a otras personas. Otra recomendación que es muy importante tiene que ver con la mención de los casos de estudio, unidades de muestreo, en este caso con cuántas cantidades de personas vamos a trabajar, en este caso, ¿no? O análisis si son personas, hechos, procesos, productos o grupos, ¿no? Entonces, traten de generar el tema de lo que es un muestreo, donde puedan ustedes generar el tema de lo que es una investigación que sea apropiada, ¿no? Y que no sea muy grande el tema de lo que es las personas con las que van a trabajar o grupos. En este caso, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero definidos, por ejemplo, volvemos a hacer el tema de lo que es una mención, enfermeras que trabajan en el área de pediatría, del Hospital Público de La Paz, por ejemplo. Si fuese en nuestro caso, podríamos trabajar con docentes, si fuéramos en SPEN, ¿no ve? Entonces tenemos que trabajar con docentes de la carrera de música, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que delimitar, en este caso, el muestreo, con quiénes vamos a trabajar. Ahora, si voy a trabajar a nivel de escuela, por ejemplo, trabajaremos con estudiantes de quinto grado de la unidad educativa San Javier, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tomemos en cuenta que otra recomendación, identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Por ejemplo, hogares, laboratorios, escuelas, unidades educativas, centros formativos, ¿no? Entonces, empresas, en este caso también nos habla, hospitales, ¿no? Eso como a nivel general estamos hablando, ¿no? En nuestro caso estoy seguro que vamos a tomar en cuenta unidades educativas, centros de formación, en este caso superior, en este caso,
puede ser el tema de universidades, ¿no? Entonces, seguramente ahí van a identificar ustedes el lugar o el ambiente donde van a hacer el estudio. Las preguntas de investigación que también son importantes. Las preguntas cualitativas, en este caso, de qué manera, cómo, en qué forma pueden caracterizarse en este caso, ¿no? Y también nos da el tema de lo que es una ejemplificación acá. Entender, comprender, describir, explorar, en este caso, fenómenos o el problema central, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso, por favor, para poder generar el tema de las preguntas de investigación. Pero la pregunta de investigación podría ser, ¿de qué forma utilizan los participantes Internet para mejorar los procesos educativos en el nivel de educación secundaria, por ejemplo, ¿no? Esto nos da el tema de lo que es una referenciación o un modelo para poder trabajar también las preguntas de investigación. La justificación y la viabilidad. La justificación es muy importante y está, en este caso, relacionado a cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. En este caso, ¿por qué estamos realizando la investigación? Es valioso justificar señalando la conveniencia, por qué estamos tomando en cuenta si es conveniente o no es conveniente la investigación. La relevancia, en algún momento habíamos tomado en cuenta igual. La relevancia social, la relevancia educativa en su momento, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Tomemos en cuenta los puntos para poder generar una justificación que vaya, como quien diría, encaminada a lo que es el desarrollo de un documento que nos muestre, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo el tema de la investigación como tal? Y acá vemos un gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, miren, un modelo de planteamiento gráfico de un problema. Elegir en este caso un verbo que sintetice nuestra intención fundamental. En este caso podemos tomar en cuenta explorar, entender, identificar, diferenciar, profundizar, encontrar, generar, comprender, examinar. Y aquí vemos un fenómeno en este caso podemos ver un fenómeno o tema para el estudio, ¿no? Entonces, el fenómeno educativo normalmente es el que utilizamos, ¿no? Entonces, vamos a generar de esa manera una investigación. ¿Y a qué nos lleva esto? A especificar casos, en este caso, participantes, eventos, etc. Y por último, determinar el ambiente, contexto o lugar potencial del estudio, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Arriba. Pero acá nos indica ya el tema de lo que es algo más profundo, ¿no? Acá estamos haciendo el tema del desglose y acá nos muestra ya un ejemplo. Por ejemplo, profundizar en las consecuencias individuales del alcoholismo en las relaciones familiares. ¿Y a qué nos lleva, en este caso, a ver a los jóvenes universitarios como sujetos, ¿no? Y luego nos lleva a lo que es la contextualización, ver el tema de una universidad en específico, ¿no? Es un ejemplo. Bien, voy a silenciar a los participantes. Bien, volvemos. Bien, les había indicado entonces que hay abajo un ejemplo donde se da una temática en este caso. En este caso podríamos ver que el fenómeno en este caso, o la problemática es el alcoholismo, ¿no? Y a partir de aquello se van a hacer el estudio en jóvenes. Y en los lugares donde se va a trabajar va a ser la Universidad X, ¿no? Entonces, ese es un modelo también que nos muestra, ¿sí? Ya, bien, ya vamos finalizando. Y también dentro de lo que es el trabajo, de lo que es la justificación como tal, vemos que la investigación en este caso tiene que tener una conformación de experiencias de los participantes en torno al proceso, ¿no? Seguramente la experimentación que van a tener ustedes cuando hagan la investigación en el trabajo de campo como tal, tiene que ver, ¿no? Con el tema de lo que es su práctica docente, su práctica educativa, en torno a los particulares, en entornos particulares que van a tener ustedes, ¿no? Específicos. Seguramente hablarán del tema de lo que es no sé, un estudio de lo que es la evaluación, no sé, sumativa, formativa, es que hablamos de evaluación como tal. Ahora sí es que vamos a ver el tema de lo que es otro componente, puede ser también las componentes metodológicos, ¿no? Componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la escuela X, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta. También es necesario tomar en cuenta la información detallada y profunda acerca del proceso al cual vamos a trabajar, ¿no? Si hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tendremos que tener seguramente información plena y actualizada de todo lo que estamos viendo. Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades, en este caso, únicas de los participantes inmersos en los procesos. Es en este tipo de cuestiones que la investigación cualitativa, nos repite nuevamente el tema de la cualificación que tenemos que tener, como este enfoque cualitativo como tal. Puede tener diferentes aplicaciones en las ingenierías, por ejemplo, ¿no? El
trabajo del proyecto como tal. Aquí también es importante que tomemos en cuenta la revisión de la literatura. En algún caso ya les había indicado en la anterior diapositiva que la revisión de la literatura tiene que ver con la construcción de lo que es un marco teórico, ¿no? Pero que al mismo tiempo puede estar, digámoslo así, planteada en lo largo de todo el trabajo de investigación. Es que van a utilizar, por ejemplo, algún tipo de información que haga mención a algún autor, no se olviden nuevamente referenciar como se indica, ¿no? Entonces, la literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos, ¿no? Entonces, nuevamente nos indica que ello, ¿no? Son datos, en este caso, bibliográficos que vamos a tener en referencia a algunos autores, ¿no? Así como entender mejor también los resultados y también evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones que vamos a tener como investigadores, ¿no? Y el trabajo de campo, que es muy interesante, puesto que ya van a hacer ustedes el trabajo de campo. En algún momento ya van a tener que integrarse a lo que es la investigación, pero ya realizando un estudio ya en el contexto, ¿no? Entonces, para poder hacer el estudio de contexto, tendrán que hacer un trabajo de campo y para ello tendrán que utilizar algún tipo de herramientas o métodos o en su caso técnicas y también algunos instrumentos para conocer la realidad. En este caso, cuando hablamos de lo que es el estudio de campo o el ingreso en el ambiente, tiene que ver con el contexto o lugar apropiado, en este caso donde vamos a hacer la intervención. Comenzamos con la tarea de responder a las preguntas de investigación, como habíamos visto anteriormente. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema como tal, porque hay diferentes tipos de problemas que van a poder encontrar, pero seguramente van a elegir uno en particular para poder ustedes también intervenir y poder generar también una propuesta de cambio o una transformación a la realidad. En este caso, planteamiento del problema tiene que ver con la universidad, en este caso, una escuela, un hospital, en este caso los contextos estamos viendo, ¿no? En este caso el ambiente o el campo de acción donde van a trabajar ustedes. Considerar en este caso negociar con otras personas, puesto que normalmente cuando hacemos estudio de campo nos relacionamos con personas, ¿no? Y a partir de ese relacionamiento tenemos también mayor información. En este caso hablamos de lo que es los administradores, hablamos de lo que son los estudiantes, hablamos de lo que son padres de familia, hablamos también con nuestros mismos colegas que de una manera u otra nos proporcionan la información, ¿no? Con respecto a la realidad de estudio, ¿no? Que vamos a tener. En este caso también hablamos de una conveniencia que vamos a tener, ¿no? Es conveniente que hagamos el tema de lo que es una relación para poder generar mayor información al respecto. La accesibilidad. Se debe considerar negociar con otras personas. En una empresa puede ser el director, como les había indicado, o un gerente, los recursos humanos u otros gerentes. En un hospital puede ser el médico general, el director del hospital, ¿no? Entonces, junta médica u otro, ¿no? Así, y así más o menos, ¿no? Esos son ejemplos que nos dan. Recomendaciones para tener un mayor acceso al ambiente. En este caso, cuando ya vayan a hacer el tema de lo que es su trabajo de campo, van a tener el tema de lo que es un estudio pormenorizado de lo que van a observar ustedes. Y a partir de esa observación van a poder encontrar seguramente muchas dificultades o muchas problemáticas, como les he indicado. Pero a partir de aquello tenemos que tener un acceso al ambiente. Y el acceso implica generar el tema de lo que son posturas, ideas, ¿no? Pero que vayan vinculadas con el tema de lo que es el estudio de la realidad o del contexto. Entonces podemos indicar que tenemos que desarrollar relaciones y ganarnos la confianza de todos, siendo amables, sensibles, cooperativos y empáticos. ¿Esto para qué? Para poder generar una información y que al mismo tiempo los que vamos a interactuar en la realidad educativa o en el contexto social nos puedan brindar información plena, correcta, real y certera para poder tener el tema de una investigación, como quien diría, validada, ¿no? Entonces tomemos en cuenta que utilizar todas las técnicas de acercamiento, en este caso programación, neurolingüística, con penetraciones, ¿no? Que pueda haber dentro de lo que es la sociedad como tal. Entonces tratemos de ser lo más amables en el momento de realizar la investigación y que al mismo tiempo esto nos lleve a tener habilidades investigativas y de indagación a profundidad de lo que es el problema que vamos a estudiar, ¿no? Aplique lo que haya funcionado para hacer amistades, ¿no? También hablamos del apoyo a los participantes en alguna necesidad. En este caso podemos apoyar con nuestra investigación, no solamente estamos haciendo el tema de lo que es un estudio netamente de la realidad, sino también tenemos que hacer acompañamiento y también el apoyo a quienes realmente lo necesitan. Entonces tratemos de hacer entonces el tema de lo que es la gestión o la administración de recursos humanos en este caso, para poder ayudar a la comunidad en su conjunto. En este caso podríamos ver que gestionamos o asesoramos de manera
educativa en este caso, ¿no? En nuestro caso. Pero también nos habla de otro ejemplo, por ejemplo, puede ser una asistencia médica en salud, ¿no? O puede ser también una asistencia psicológica, hablar con el tema de los padres, por ejemplo, tiene que ver mucho con el tema de lo que es la psicología como tal, ¿no? Psicología social. En el tema educativo, y aquí nos dice otro, ¿no? Como ejemplo, resolver problemas. Hay quien ha arreglado desde un cortocircuito, por ejemplo, para poder generar el tema de una relación con la comunidad educativa o la comunidad de investigación que vamos a tener, ¿no? Entonces, hay así situaciones que nos permiten trabajar de esa manera, ¿no? Bien, estimados participantes, creo que hasta aquí hemos logrado, como quien diría, concluir la unidad 3 y estoy seguro que vamos a tener el tema de las actividades ya puestas en plataforma y esto les va a servir para que puedan también ustedes ya, como quien diría, concluir el tema de las actividades en plataforma. Entre el lapso del día de hoy y mañana, como les había indicado, yo voy a empezar ya a calificar las actividades de la semana número 2 y ya estaríamos, como quien diría, avanzando. Les pido un compás de espera. Si hubiese alguna pregunta, estimados participantes, por favor. Bien, creo que no hay ninguna pregunta, Lizeth, creo que se ha entendido. Sí, adelante. Lizeth, buenas noches, Buenas licenciado. noches. Tenía una consulta, una duda en sí, Sí, para, digamos, vamos a hacer una investigación y vamos a recopilar los datos y luego vamos a hacer una propuesta y eso vamos a implementar y vamos a implementar eso, Lice, o vamos a hacerlo como una suposición, porque, por ejemplo, yo voy a escoger el problema del ruido, digamos, en donde estoy estudiando. Digamos, afuera hay ruido y a veces interrumpe en las clases. Y, y ese aspecto, o sea, voy a tratar de solucionarlo o, hipotéticamente. Voy a, digamos, plantear propuestas y en base a eso elaborar el documento. Eso tenía duda, Liz. bien. Gracias por la intervención. Bien, en el tema de lo que es, voy a volver al tema de lo que es el documento que está en plataforma, que indica el tema de lo que es la actividad. No le están pidiendo que hagan un documento grande. A máximo dice que lo van a hacer en 3 hojitas, ¿ya? Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a identificar un problema previo análisis crítico de su realidad en este caso, ¿no? Seguramente su realidad difiere, ¿no? De persona a persona. Algunos me decían que están todavía en el tema de la SFEN como estudiantes. Puede ser que utilicen el tema de su contexto para estudiar. O puede ser que algunos estén en plena práctica y a partir de su práctica ya van a poder también tener el tema de lo que es una necesidad o una dificultad, ¿no? Entonces tomemos en cuenta eso para empezar. Desarrollan y hacen la identificación del problema previo análisis crítico de su realidad, por favor, en este caso educativa, ya sea a nivel de comunidad o donde ustedes estén trabajando. Después de aquello van a describir el tema o título en este caso. La justificación lo van a hacer la pregunta de investigación y el objetivo, ¿no? Así está también dentro de lo que es la plataforma en la consigna. Dice lo siguiente, describir el tema o título, la justificación, la pregunta de investigación y el objetivo. Eso es lo que van a hacer. Debe denotarse la relación entre el título, la pregunta de investigación y el objetivo, ¿no? Y para aquello tienen que realizar la actividad con criterio responsable, ¿no? Eso es lo que nos dice la consigna de la actividad. Entonces tomen en cuenta, por favor, ese detallito para poder presentar el documento. Y acá también nos habla del tema de la extensión, ¿no? O las características. Y aquí dice clarito, interlineado 1.5 en formato Word también indica extensión mínimo de 3 páginas, dice, ¿no? Sin carátula, solo datos de identificación de la universidad, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, la consigna está dada en el tema de las orientaciones, pero cualquier duda también voy a estar atento a lo que es su comunicación, ¿sí? Creo que se pudo entender, ¿verdad? Dice, buenas Bien, noches. sí, adelante, Michelle. O sea, lo que, bueno, yo entendí, ¿no? Simplemente es hacer una propuesta educativa, pero a grandes rasgos creo que sería, ¿no? Para que entren 3 hojas. Es tipo una propuesta educativa identificando una problemática donde estemos, ¿no? Sí, Exacto. sería ya de nuestra práctica que hemos ido, ¿no? Hemos salido.
o si puede ser nuestro SPEM, o si somos docentes que estamos ahorita ejerciendo, digamos, va a ser de las unidades educativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Exacto. señor Licen, por eso, solo son 3 hojitas. Sí, exacto. Creo que lo han resumido bien, creo que está entendible, ¿no? Bien, entonces, estimados participantes, con esto estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Si tienen alguna consulta, alguna duda, también voy a estar dispuesto a poder conversar con ustedes ya en el chat seguramente del WhatsApp o cualquier situación que hubiera, también me llaman, ¿sí? Entonces, estaríamos cerrando la clase del día de hoy, estimados participantes. Si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo ya la siguiente semana. Bien, que pasen muy buenas noches, estimados participantes. Nos estamos viendo seguramente ya en la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.